Una niña se quedó a dormir en casa de su mejor amiga, sin imaginar que aquella noche se convertiría en una verdadera pesadilla. En plena madrugada, un desconocido irrumpió en la vivienda y las atacó sin piedad antes de desaparecer en la oscuridad. Ese sería solo el inicio de una cadena de sucesos tan impactante que dejaría conmocionados incluso a los más experimentados agentes del FBI. Lo que ocurrió después se transformaría en uno de los casos criminales más estremecedores del año 1989 en el estado de Kansas. Ella vivía con sus padres, quienes la amaban profundamente, y con sus 2 hermanitas menores. Desde pequeña, la convivencia entre las hermanas estuvo marcada por constantes peleas y discusiones, sobre todo cuando los padres salían a trabajar. Las más pequeñas no soportaban que ella intentara mandar sobre ellas, imponiéndose como una figura de autoridad. Sin embargo, a pesar de las disputas, en los momentos difíciles siempre estaban dispuestas a apoyarse entre sí, con la lealtad inquebrantable que solo existe entre hermanas. En 1999, cuando Crystal tenía apenas 10 años, sus padres tomaron la decisión de mudarse al estado vecino, a una pequeña ciudad llamada Del Río. Durante varios viajes para buscar vivienda, conocieron a la familia Harris, quienes vivían justo enfrente de la casa que los padres de Crystal planeaban comprar. Crystal, emocionada, hizo amistad de inmediato con Katie Harris, una niña de 13 años, y no podía esperar para mudarse y poder pasar más tiempo con su nueva amiga. El cambio de residencia estaba programado para finales de ese año. Poco a poco, la familia fue trasladando sus pertenencias, y como la casa en Kansas ya se encontraba casi vacía, decidieron dejar que Crystal se quedara a dormir en casa de los Harris del 31 de diciembre al 1 de enero. Para Crystal, era el plan perfecto, recibiría el año nuevo junto a su mejor amiga. Además, sus padres optaron por enviar con ella a su hermanita de 7 años, Mercy. Aquella noche, las niñas festejaron con la mamá de Katie y otros 3 niños de la familia Harris. Comieron palomitas, vieron una película y, ya entrada la noche, se prepararon para dormir. Mercy quería quedarse en la misma habitación con ellas, acostada en el suelo, pero Crystal insistió en que su hermana debía dormir en otro cuarto. Mercy se sintió rechazada y dolida, tanto que tardó varias horas en conciliar el sueño, molesta con su hermana mayor. En medio de la noche, Crystal despertó de pronto. Un grito la sacudió. Al principio no entendía qué estaba pasando. Ella dormía en la litera de arriba y Katie, en la de abajo. Por alguna razón, la luz del cuarto estaba encendida. Crystal se asomó y lo que vio la paralizó de terror. En un instante que pareció eterno, su corazón se detuvo al presenciar la escena. Un desconocido estaba de pie junto a la cama inferior, y la figura de Katie parecía forcejear. Crystal no sabía si gritar o quedarse quieta. La puerta estaba entreabierta y el silencio era abrumador. El intruso parecía tener todo bajo control, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cada segundo se estiraba como si el tiempo se hubiera detenido. No había escapatoria visible, solo el eco del pánico en su mente. Crystal intentó no hacer ruido, pero sus manos temblaban tanto que le costaba sostenerse. Todo su cuerpo estaba paralizado por el miedo. No entendía si estaba soñando o si aquello era real. El rostro del hombre era imposible de ver claramente por la posición de la luz. Solo alcanzaba a distinguir su sombra proyectada sobre la pared. Su amiga no emitía ningún sonido, y eso era lo más perturbador. El silencio absoluto era más escalofriante que cualquier grito. En otro cuarto de la casa, Mercy seguía sin poder dormir. Su enojo se había transformado en inquietud. Escuchó algo, un golpe sordo o quizá un susurro que no debía estar allí. Se incorporó en la cama y permaneció en silencio, agudizando el oído. No sabía que, a pocos metros de distancia, su hermana estaba viviendo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Lo que ocurrió esa noche no solo marcaría su infancia con cicatrices invisibles, sino que también desencadenaría una investigación criminal que pondría a prueba a todo un sistema judicial. Junto a la cama, de pie como una sombra siniestra, se encontraba un hombre. Crystal, paralizada por el pánico, contuvo la respiración y no emitió ni un solo sonido. Observó con horror cómo aquel individuo tapaba con fuerza la boca de Katie y acercaba un cuchillo a su cuello. Un movimiento certero, un destello de acero, y el filo se hundió en la piel de su amiga. La sangre brotó al instante. Crystal no sabía qué hacer. El impulso de ayudarla chocaba contra el temor abrumador de ser descubierta. Si él la veía, sabía que no viviría para contarlo. El atacante se giró y caminó hacia la puerta como si su tarea ya estuviera cumplida. Pero justo cuando estaba por salir, se detuvo. Su mirada recorrió lentamente la habitación, y entonces la vio. Crystal.
Sin dudarlo, avanzó hacia ella. Alcanzó la litera superior, la sujetó con violencia y la arrastró hacia él. Crystal luchó con todas sus fuerzas, pero sus esfuerzos eran inútiles frente a la fuerza de un adulto. Luego, sin piedad, le enterró el cuchillo en el cuello. La habitación quedó a oscuras. El hombre cerró la puerta tras de sí, dejando a la niña herida y sangrante en la penumbra. Crystal permanecía tendida en el suelo, el calor de la sangre corriendo por su cuello. El dolor era insoportable, pero un impulso de vida la obligó a moverse. A rastras, llegó hasta Katie, que yacía en el piso, emitiendo un sonido ronco, apenas perceptible. Crystal quiso decirle que todo estaría bien, pero cuando abrió la boca, no salió ninguna palabra. Había perdido la voz. El silencio la envolvía. Observó a su amiga, intentando consolarla, aunque en su interior comprendía que Katie se desvanecía rápidamente. Durante cerca de un minuto, reinó el más absoluto silencio. Entonces, se escuchó el sonido sordo de una puerta de automóvil cerrándose, seguido por el arranque de un motor alejándose en la noche. Crystal pensó que el atacante había huido. Tenía que actuar. Con el cuello aún sangrando y el cuerpo temblando, se obligó a levantarse. Su prioridad era conseguir ayuda para Katie. Lo primero que hizo fue correr al cuarto donde dormía Mercy, su hermanita, pero al no poder hablar, no logró despertarla. La sacudía con desesperación, pero la niña no reaccionaba. Entonces pensó lo peor: si nadie había acudido tras los gritos, el asesino debía haber matado a toda la familia Harris. A pesar del dolor, del frío y del miedo que le encogía el pecho, Crystal tomó una decisión. No podía quedarse allí. Con la garganta herida y vestida solo con una delgada pijama, salió a la calle en busca de ayuda. Aunque estaban en Texas, la noche de finales de diciembre era brutalmente fría. Aún así, no se detuvo. Sabía que debía sobrevivir, por ella y por Katie. A lo lejos, divisó una luz. Era la casa más cercana. La distancia no importaba. Empezó a caminar, tambaleándose, determinada a llegar hasta ese punto de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando por fin alcanzó la casa, empezó a golpear la puerta con los puños ensangrentados. Desde dentro, el dueño preguntó quién estaba ahí. Crystal no podía responder. No tenía voz. Solo seguía golpeando. Finalmente, el hombre abrió. Al ver a aquella niña empapada en sangre, con una herida en el cuello, palideció. Sin perder tiempo, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Crystal, con las pocas fuerzas que le quedaban, hizo señas desesperadas al hombre. Le pidió, con gestos, que le diera papel y pluma. No podía hablar, pero sí escribir. Necesitaba contar lo que había ocurrido. Aquel instante marcó un giro definitivo en la vida de Crystal. Su valentía no solo le había salvado la vida, sino que también permitiría que la verdad saliera a la luz. Cada trazo que escribió con mano temblorosa revelaba un fragmento del horror vivido. En pocas palabras, empezó a construir el relato que permitiría a las autoridades iniciar una de las investigaciones más intensas de la época. Nadie en aquella comunidad podía imaginar que un monstruo andaba suelto entre ellos, y mucho menos que una niña de 10 años se convertiría en la clave para atraparlo. El hombre que la recibió en su casa no salía de su asombro. Nunca había presenciado algo tan desgarrador. Mientras sostenía su abrigo alrededor del cuerpo de Crystal para mantenerla caliente, pensaba en lo que esa pequeña había soportado. La sangre, el miedo, el silencio. Todo eso, y aún así había cruzado la noche para pedir auxilio. No podía dejar de mirar sus ojos, llenos de dolor pero también de determinación. Crystal no solo era una víctima, era una sobreviviente. Una niña que, en el peor momento de su vida, eligió la esperanza. Minutos después, cuando llegaron los paramédicos, se encontraron con una escena que los dejó sin palabras. La niña seguía escribiendo, aferrada al papel como si fuera su única forma de comunicarse. Su caligrafía era apenas legible, pero lo que decía bastaba: un ataque, una herida, una amiga moribunda. Ese pedazo de papel se convertiría en una prueba crucial para los detectives que pronto tomarían el caso. La investigación apenas comenzaba, y lo que estaba por descubrirse estremecería a todo un país. Crystal, con el poco aliento que le quedaba, escribió en el papel un mensaje desgarrador: «Voy a sobrevivir». El hombre, tratando de mantener la calma, le respondió que todo estaría bien. Pero en su interior, la verdad era otra. Al ver la cantidad de sangre que salía de su cuello, estaba convencido de que la niña no resistiría mucho más. Era solo cuestión de minutos. La imagen de aquella pequeña,
aferrada a la vida con cada respiro, lo dejaría marcado para siempre. Finalmente, la ambulancia llegó al domicilio. Los paramédicos actuaron con rapidez, colocaron a Crystal en una camilla y la llevaron directamente al hospital. Su estado era crítico. Los médicos que la recibieron en urgencias no podían asegurar que lograría sobrevivir tras haber perdido tanta sangre. Mientras luchaban por estabilizarla, otro equipo de emergencia se dirigía a la casa de los Harris. Allí, los oficiales de policía encontraron el cuerpo sin vida de Katie en su dormitorio. El resto de la familia, incluyendo a la madre y los otros niños, seguían dormidos. No fue sino hasta la llegada de los uniformados que despertaron, igual que Mercy. Mercy abrió los ojos confundida, solo para encontrar a una mujer desconocida en su habitación. Le pidió que se levantara y la acompañara. Al salir al pasillo, la niña quedó paralizada al ver el piso cubierto de sangre. No comprendía lo que estaba pasando. Fue en ese momento que las autoridades comprendieron la brutalidad del ataque. Katie no solo había recibido una profunda herida en el cuello, sino también 16 puñaladas adicionales. La escena era aterradora. A todas luces, el atacante se había ensañado con la adolescente de una manera cruel e inhumana. Mientras tanto, en el hospital, los médicos sabían que Crystal necesitaba una intervención urgente en un centro mejor equipado. Solo un traslado aéreo podría darle una verdadera oportunidad de sobrevivir. En plena madrugada, se comunicaron con su madre. Al enterarse de lo ocurrido, la mujer, en estado de shock, dio su autorización sin pensarlo y se dirigió de inmediato al hospital de San Antonio, donde la esperaban para la operación. Tras ser estabilizada, Crystal fue conectada a un respirador artificial y llevada al quirófano. Varias horas después, abrió los ojos. Su madre estaba a su lado, temblando, sin poder contener las lágrimas. Al despertar, Crystal se dio cuenta de que podía hablar de nuevo. Lo primero que hizo fue preguntar por Katie. Quería saber si su amiga estaba bien. Su madre dudó. No sabía cómo darle la noticia, temiendo que la revelación pudiera causarle un daño emocional irreversible. Pero al final, comprendió que debía decirle la verdad. Al escuchar que Katie había muerto, Crystal se quebró. Pero también sintió una urgencia, que la policía atrapara cuanto antes al responsable de aquella tragedia. Los investigadores, que habían esperado pacientemente a que la niña pudiera comunicarse, entraron a su habitación. Llevaron consigo a un dibujante forense. Crystal, aún débil pero lúcida, les dio una descripción precisa. Dijo que el atacante tenía el cabello largo y oscuro, una barba espesa que cubría la mayor parte del rostro, y unos ojos profundos, maliciosos, cargados de odio. Cuando el artista terminó el retrato, se lo mostró. Crystal lo observó en silencio unos segundos antes de afirmar que ese dibujo se parecía muchísimo al asesino. Para los detectives, ese momento fue crucial, ya tenían un rostro. Con el retrato en mano, los oficiales comenzaron a revisar los registros de delincuentes en la zona. Examinaron los archivos de criminales con condenas previas por delitos violentos o allanamientos de morada. Recolectaron varias fotografías desde su base de datos, enfocándose en aquellos cuyas características físicas coincidieran con la descripción de Crystal. El siguiente paso era claro, volver al hospital y mostrarle esas imágenes, con la esperanza de que identificara al responsable entre ellas. El nivel de brutalidad en el ataque dejó perplejos incluso a los más endurecidos oficiales. Nunca imaginaron que un crimen tan despiadado pudiera ejecutarse en un barrio tranquilo, en medio de la noche, sin que nadie más se enterara. El hecho de que Crystal sobreviviera fue considerado un milagro. Y más aún, que tuviera el coraje de recordar con claridad cada detalle del rostro de su agresor. La determinación de una niña había encendido la chispa de una cacería policial que pondría a prueba todos los recursos del departamento. Mientras las autoridades seguían profundizando la investigación, la comunidad se mantenía en vilo. Nadie dormía tranquilo. Padres empezaron a instalar cerraduras adicionales, las luces permanecían encendidas durante la noche, y el vecindario entero vivía bajo el peso del miedo. La historia de Crystal se extendía boca a boca, contada con respeto, asombro y tristeza. Era la historia de una niña que desafió el terror, que escribió su testimonio con sangre y valentía, y que ahora se transformaba en la pieza clave para llevar al asesino ante la justicia. A medida que la policía avanzaba con las fotografías, surgieron nuevas pistas. Uno de los rostros llamó especialmente la atención de los agentes, un hombre con antecedentes por intento de agresión y entrada ilegal a viviendas, cuya apariencia coincidía con el retrato forense. Su ficha había estado archivada durante años, pero ahora resurgía con fuerza. Lo único que faltaba era que Crystal lo identificara.
Esa confirmación abriría la puerta para una orden de arresto. Lo que estaba por suceder cambiaría el rumbo de la investigación y sellaría el destino de un asesino. Los detectives llegaron al hospital con un grupo de fotografías. Crystal, aún débil pero decidida, se tomó su tiempo para observar una por una. Miraba cada rostro con cuidado, escudriñando los detalles, buscando algo que encajara con la imagen grabada en su memoria. Finalmente, sin decir una palabra, señaló una foto con el dedo. Ese era el hombre. El mismo rostro que la miró aquella noche en la habitación, con los ojos llenos de odio. Su nombre, Tommy Lynn Sells, un hombre de 35 años con un largo historial criminal. Y lo más inquietante, vivía en Del Río. Los agentes no perdieron tiempo. Se dirigieron inmediatamente al domicilio de Tommy. Vivía en un remolque viejo y descuidado, en las afueras del pueblo. Al llegar, comenzaron a llamarlo, pero no hubo respuesta. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta. Decidieron entrar con precaución. Dentro, encontraron a Tommy en una de las habitaciones, sentado, tranquilo. Al ver a los oficiales, simplemente dijo: «Me alegra que por fin me atraparon. Ya estaba cansado de esto». No mostró resistencia. Cuando le colocaron las esposas, ni siquiera preguntó por qué lo arrestaban. En el primer interrogatorio, confesó todo con una frialdad aterradora. Contó que aquella noche había estado merodeando por el vecindario cuando vio una ventana abierta en la casa de los Harris. Aprovechó la oportunidad y se coló sin hacer ruido. Recorrió cada habitación, observando a quienes dormían. Luego, eligió a su víctima, Katie. Afirmó que conocía a la familia desde antes, y que desde hacía tiempo había puesto los ojos sobre ella. Se acercó, cortó su ropa interior con un cuchillo e intentó abusar de ella. Pero Katie logró soltarse y gritó. Tommy la sujetó, le tapó la boca con la mano, y la mató. Todo fue rápido y metódico. Según sus palabras, el grito no fue lo suficientemente fuerte como para despertar al resto de la casa. Solo Crystal, desde la litera superior, se dio cuenta. Él ya se iba, pero al verla, decidió no dejar testigos. Le cortó el cuello y huyó, convencido de que ambas niñas estaban muertas. Incluso aceptó regresar con los policías a la escena del crimen. Mientras caminaba por el lugar, explicaba paso a paso lo que había hecho, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Esbozaba sonrisas, como si relatara una travesura. Para los detectives, era claro, aquel hombre se sentía orgulloso de lo que había hecho. Los investigadores ya sabían que Tommy tenía antecedentes: robo, vandalismo, consumo de drogas y conducción en estado de ebriedad. También había pasado 4 años en prisión por agredir sexualmente a una mujer. Sin embargo, lo que revelaba ahora era mucho más oscuro. La manera en que entró en la casa, eligió a su víctima, actuó con precisión quirúrgica y se marchó sin que nadie lo oyera, hacía pensar que no era la primera vez que lo hacía. De hecho, para los detectives, empezaba a formarse un nuevo perfil, el de un asesino en serie meticuloso, con experiencia. A medida que analizaban sus movimientos, la policía comenzó a sospechar que Tommy podría estar relacionado con otros crímenes no resueltos. Los patrones eran similares: ataques nocturnos, casas vulnerables, víctimas jóvenes. Su historial delictivo ya no parecía una simple secuencia de delitos menores. Algo más profundo se ocultaba en su pasado. Las autoridades entendieron que no estaban frente a un criminal común, sino ante alguien mucho más peligroso, alguien que había aprendido a cazar sin dejar rastro, alguien cuya maldad parecía no tener límite. La actitud de Tommy durante los interrogatorios confirmaba esa teoría. No mostraba vergüenza ni culpa. Respondía con calma, y en ocasiones con cierto aire de vanidad, como si disfrutara ser el centro de atención. Cada palabra suya era una pieza del rompecabezas. Los detectives revisaban antiguas carpetas con crímenes sin resolver, buscando coincidencias. Por primera vez, la figura de Tommy Lynn Sells emergía como el posible responsable de una cadena de atrocidades que se extendían mucho más allá del caso Harris. Mientras las autoridades se preparaban para presentar cargos, la comunidad de Del Río reaccionaba con incredulidad. Nadie podía creer que ese hombre, que caminaba entre ellos como uno más, fuera capaz de cometer semejantes actos. Las familias que alguna vez lo vieron pasar por la calle ahora se preguntaban si sus hijos no habían estado en peligro sin saberlo. La noticia se expandió con rapidez, y los medios comenzaron a interesarse por el caso, presintiendo que estaban ante una historia mucho más grande de lo que parecía. Lo que empezó con un ataque brutal en Año Nuevo estaba a punto de convertirse en una investigación a nivel nacional. La vida de Crystal,
la única sobreviviente, sería recordada como el faro que permitió desenterrar verdades ocultas por años. Gracias a su coraje, el rostro de un asesino salía a la luz. Pero nadie imaginaba aún cuántos horrores más quedaban por descubrir. La confesión de Tommy apenas había comenzado. Y lo que revelaría a continuación sería aún más perturbador. Mientras los investigadores seguían reconstruyendo el crimen de la familia Harris, algo inesperado ocurrió. En el trayecto de regreso, aún dentro del vehículo policial, Tommy Lynn Sells rompió el silencio y sorprendió a los agentes. «Seguro también quieren saber sobre los otros», dijo con voz calmada. Esa frase cambió el curso de la investigación por completo. Los detectives, que hasta entonces lo veían como el autor de un solo crimen, empezaron a interrogarlo con una nueva perspectiva. Lo que no sabían era que ese diálogo sería el inicio de una serie de confesiones que se extenderían por varios meses. Tommy comenzó a hablar. Sus palabras no solo eran una ventana a su mente retorcida, sino también al infierno que había marcado su infancia. Desde muy pequeño, su vida fue un desastre. Su madre, incapaz de hacerse cargo de todos sus hijos, perdió el control de la familia. Cuando Tommy tenía apenas 18 meses, tanto él como su hermana gemela fueron diagnosticados con una enfermedad grave. La niña no sobrevivió. Él sí. Ese hecho, según él mismo, lo marcó para siempre. Desde entonces, su comportamiento fue cada vez más problemático. Comenzó a beber a los 7 años, abandonó la escuela y empezó a robar. El entorno donde creció no hizo más que alimentar su oscuridad. Tommy contó que fue víctima de abuso cuando aún era un niño, y que esa experiencia traumática se repitió en varias ocasiones. A partir de entonces, su conducta se volvió errática, violenta y profundamente perturbadora. A los 10 años, protagonizó un episodio que horrorizó a su familia. Se desnudó y se metió en la cama de su propia madre, intentando agredirla. Fue el límite. Su familia, incapaz de soportar más, lo abandonó. Lo dejaron solo. Desde ese momento, Tommy vivió al margen de todo, sumido en una espiral de delincuencia y aislamiento. Su primer asesinato, según sus propias palabras, ocurrió en 1979, cuando tenía solo 15 años. Aquel día, entró sin autorización a la casa de un desconocido y lo mató de un disparo. Ese crimen nunca se resolvió oficialmente. Pero en los archivos policiales sí existía un reporte de un adolescente con características similares a las de Tommy, visto merodeando cerca de la escena. Luego de eso, comenzó a recorrer el país. Cambiaba constantemente de estado, de ciudad, de identidad. Era un nómada del crimen. Durante las extensas conversaciones que sostuvo con los detectives, terminó confesando más de 7 asesinatos distintos, todos cometidos en lugares y épocas diferentes. Sin embargo, los agentes empezaron a notar algo inquietante: muchas de sus declaraciones no cuadraban. En algunos casos, no había evidencia que vinculara a Tommy con los asesinatos que afirmaba haber cometido. En otros, las pruebas que existían contradecían por completo su relato. Fue entonces cuando los investigadores llegaron a una conclusión perturbadora. Tommy no solo era un asesino, también era un mentiroso compulsivo que tomaba crédito por crímenes que no había cometido. Su motivación parecía clara. Disfrutaba de la atención mediática que recibía tras cada confesión. Mientras más hablaba, más cámaras se encendían. Todos los interrogatorios eran documentados por un periodista que seguía el caso muy de cerca. La cobertura mediática convirtió a Tommy en una figura siniestra, casi teatral. Él lo sabía. Cada vez que describía un crimen, lo hacía con detalles morbosos, sonriendo, como si narrara una historia de ficción. Para él, era un espectáculo. Un escenario donde, por fin, era el protagonista. No buscaba redención ni perdón. Solo quería el foco. Ser temido, admirado, odiado. Lo importante era ser visto. Así, empezó a asumir la autoría de homicidios de otros, con tal de mantener el interés sobre su figura. La fascinación que Tommy mostraba por su nueva fama inquietaba profundamente a los oficiales a cargo. No solo porque mentía, sino por la naturalidad con la que hablaba de sangre, cuchillos y cuerpos. Los investigadores comenzaron a revisar fríamente cada una de sus confesiones. Tenían que separar la verdad del engaño. Para ellos, Tommy no era solo un criminal. Era una bomba de tiempo, un ser que había evolucionado en la oscuridad sin que nadie lo notara. Un depredador con un hambre insaciable por el caos, y ahora también, por el reconocimiento público. Mientras la investigación avanzaba, el nombre de Tommy Lynn Sells empezaba a circular por todo el país. Los medios lo bautizaron como un asesino en serie,
aunque muchas de sus víctimas aún no podían confirmarse. Las autoridades sabían que tenían un trabajo arduo por delante: cotejar pruebas, examinar restos de casos sin resolver, y sobre todo, resistirse a la trampa de creer cada palabra de aquel hombre que, entre verdades, sembraba mentiras. Porque para Tommy, cada confesión era parte de un juego macabro, un juego donde él siempre era el centro. Lo que más desconcertaba a los detectives era su falta total de arrepentimiento. No había culpa, ni remordimiento. Cada vez que hablaba de una víctima, lo hacía como quien comenta una anécdota cualquiera. Esa frialdad era la prueba definitiva de que estaban ante alguien completamente desprovisto de empatía. Por eso, aunque muchas de sus confesiones resultaran falsas, el peligro que representaba era real. Un hombre que ha matado y que sigue jugando con la muerte no deja de ser una amenaza, aunque algunas de sus palabras no sean ciertas. Y lo más aterrador es que aún no había terminado de hablar. Tommy Lynn Sells estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de cualquier asesinato si eso significaba que seguiría siendo el centro de atención. Sin embargo, no todas sus confesiones eran falsas. Entre los relatos exagerados y las invenciones, hubo crímenes que sí pudieron ser confirmados por los investigadores. Tras meses de trabajo intenso, los detectives lograron vincularlo con al menos 13 asesinatos. A eso se sumaban otros 9 casos en los que, aunque no había pruebas físicas concluyentes, las declaraciones de Tommy eran lo suficientemente consistentes como para considerar que él había sido el autor. El número confirmado ascendía así a 22 víctimas. A pesar de estas revelaciones, la policía enfrentaba un grave problema: no tenían pruebas materiales para sustentar la mayoría de los cargos. No había huellas, ni ADN, ni armas, ni testigos. Solo quedaban las palabras de un hombre que disfrutaba jugando con la verdad. Había crímenes que coincidían con sus relatos, pero no existía forma de comprobar su participación. En otros casos, su implicación era tan creíble que incluso los detectives más escépticos estaban convencidos de su culpabilidad. Y aún así, sin evidencia sólida, no podían presentarlos ante un juez. El vacío legal era tan frustrante como inquietante. En un momento dado, los oficiales comenzaron a preguntarse si incluso el propio Tommy recordaba todos los asesinatos que había cometido. No era descabellado pensarlo. Durante años, había vivido bajo el efecto de sustancias peligrosas, tanto alcohol como drogas. Su mente estaba fragmentada, y era posible que hubiese olvidado detalles esenciales o mezclado hechos de distintos casos. Para los investigadores, aquello representaba una pesadilla: tratar de reconstruir un pasado lleno de sombras con la ayuda de un testigo que mentía, manipulaba, y a veces, simplemente ya no recordaba. En el año 1999, además del asesinato de Katie Harris y el intento de homicidio contra Crystal, Tommy confesó haber matado a otras 4 personas. 3 de ellas eran niños. Sin embargo, ninguna de esas muertes pudo ser comprobada con certeza. La falta de pruebas obligó a los fiscales a centrar la acusación en los 2 crímenes en los que sí existía evidencia: el asesinato de Katie y el ataque a Crystal. El juicio comenzó a mediados del año 2000, 6 meses después del arresto. La fiscalía fue clara desde el inicio: buscarían la pena de muerte. Crystal, para entonces ya casi completamente recuperada, esperaba con firmeza el momento de enfrentarse a su agresor. Cuando se enteró de que Tommy había pedido ser retirado de la sala durante su testimonio, se negó. Insistió en que quería mirarlo a los ojos mientras narraba lo que había vivido. Así fue. Crystal subió al estrado, recordó cada detalle con una precisión escalofriante, y lo contó todo frente a él. Tommy, en cambio, no soportó su mirada. Evitaba verla, bajaba la cabeza, desviaba los ojos. Parecía tener miedo, no del juicio, sino de la verdad. La defensa de Tommy no logró construir un argumento convincente. No había excusas, no había coartadas. El caso estaba claro. Después de varios días de testimonios y pruebas, el veredicto fue unánime: culpable. El juez dictó la pena máxima. Tommy fue sentenciado a muerte y trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde esperaría el cumplimiento de la condena. Pero el proceso sería largo. Pasarían años antes de que la sentencia se ejecutara. Durante ese tiempo, continuaron las investigaciones y Tommy hizo nuevas confesiones. Admitió haber asesinado a otra persona, y los detectives trabajaban para vincularlo a otro caso no resuelto. La condena de Tommy fue un alivio para muchos, pero no cerró del todo las heridas. La policía seguía recibiendo información de distintos estados, cada una con el mismo patrón: un crimen violento, una víctima vulnerable y una escena sin respuestas. Con cada caso, surgía la misma pregunta:
¿también fue obra de Tommy Lynn Sells? La posibilidad de que hubiera más víctimas ocultas alimentaba la urgencia de los agentes por desenredar la red de mentiras, medias verdades y confesiones. El monstruo que se escondía bajo la apariencia de un hombre ya estaba tras las rejas. Pero su sombra aún se extendía por todo el país. Mientras tanto, Crystal se convirtió en un símbolo de fortaleza. A pesar de su corta edad, su testimonio fue fundamental para llevar a Tommy ante la justicia. Su voz, que aquella noche le fue arrebatada por el miedo y la sangre, se alzó más tarde con firmeza en un tribunal. Era la voz de las víctimas, de los que no sobrevivieron, de quienes ya no podían hablar. Gracias a ella, un asesino fue condenado. Gracias a su valentía, muchas familias tuvieron una respuesta. Y aunque las secuelas de aquella noche permanecerían para siempre, Crystal demostró que incluso en la oscuridad más profunda, hay luz que no se apaga. La historia de Tommy Lynn Sells es una de las más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. No solo por los actos atroces que cometió, sino por la facilidad con la que se movía entre la gente sin levantar sospechas. Su caso mostró las fallas del sistema, pero también el poder de una sola persona para cambiarlo todo. La justicia llegó, aunque tarde. Y si bien muchos de sus crímenes quizá nunca serán resueltos por completo, lo cierto es que su nombre quedará ligado para siempre al terror, al silencio y a la voz que finalmente lo rompió. Aunque las autoridades confiaban en que podrían reunir suficientes pruebas para llevarlo a juicio por más crímenes, muchos de esos casos jamás llegaron a los tribunales. A pesar de sus confesiones, el vacío de pruebas materiales imposibilitó formalizar nuevas acusaciones. Sin embargo, Tommy sí aceptó participar en una entrevista televisiva en la que habló abiertamente sobre sus asesinatos. Allí, reveló aspectos oscuros de su psicología. Dijo que cada vez que mataba, imaginaba estar asesinando a aquel vecino que abusó de él durante su infancia. Según sus propias palabras, sentía que liberaba las almas de sus víctimas, y jamás experimentó remordimiento alguno. Cuando el periodista le preguntó si recordaba a la niña que sobrevivió a su ataque, Tommy respondió que pensaba en Crystal todos los días. Pero cuando le pidieron si quería pedirle perdón o enviarle algún mensaje, simplemente se negó. No tenía nada que decirle. No mostró arrepentimiento, ni emoción. Solo frialdad. Fueron 14 años los que pasó encerrado, antes de que en 2014 se aprobara la ejecución de su sentencia. Aquel día, acudieron al penal los familiares de Katie y otras posibles víctimas. También estuvo presente Crystal. Había pasado más de una década, pero ella no podía cerrar ese capítulo sin ver el final. Durante la ejecución, Tommy rechazó ofrecer sus últimas palabras. Solo sonrió a unos cuantos conocidos que también habían acudido a presenciar el acto. Luego, sin decir nada, recibió la inyección letal. El silencio reinó en la sala. Para algunos, fue justicia. Para otros, un cierre incompleto. Crystal, por su parte, observó todo con la misma entereza con la que años atrás relató el crimen en la corte. Aún así, el fin de Tommy no significó el fin de sus pesadillas. Durante años, sufrió de insomnio, miedo constante y ansiedad. Cada noche repasaba mentalmente qué haría si un asesino volvía a entrar en su habitación. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. Crystal no podía dormir sin antes imaginar rutas de escape, revisar puertas, ventanas y repasar cada paso que podría salvarle la vida si volvía a enfrentarse al horror. Sin embargo, su vínculo con sus hermanas cambió radicalmente. El miedo compartido, el trauma vivido y el reconocimiento del valor de Crystal fortalecieron su relación. Las discusiones se desvanecieron. Comprendieron que, detrás de la autoridad que su hermana mayor solía imponer, había una preocupación genuina. Crystal ya no era solo una hermana mandona, era una sobreviviente, y ellas la admiraban por eso. Pero la historia de Tommy Lynn Sells no terminó con su ejecución. En 2015, una mujer contactó a la policía después de ver un documental sobre los crímenes cometidos por él. Contó que, en 1982, su madre había sido asesinada brutalmente y tanto ella como su hermana habían resultado heridas. En ese entonces, ella había identificado a un hombre llamado Rodney Lincoln como el asesino. Fue condenado y enviado a prisión. Sin embargo, tras ver el rostro de Tommy en la pantalla, la mujer reconoció su error. El verdadero asesino no era Rodney, era Tommy Sells. Su declaración reabrió el caso después de más de 30 años. Las autoridades, tras revisar nuevamente las pruebas, llegaron a la misma conclusión. Rodney Lincoln no tenía relación con el crimen. Había sido encarcelado injustamente durante décadas por un error de identificación. La confesión tardía de la testigo,
motivada por un documental, permitió que finalmente se hiciera justicia. Rodney fue liberado. Y aunque nada podía devolverle los años perdidos, al menos se corrigió una parte del daño. Este caso reveló una vez más el alcance devastador de Tommy. No solo había matado, sino que su sombra había arrastrado consigo a inocentes que cargaron con la culpa. El legado de Tommy Lynn Sells es el de un depredador cuyas huellas se extendieron por todo el país. Su historial dejó un rastro de dolor, confusión y víctimas olvidadas. Pero también reveló la importancia de la verdad, del coraje de testigos como Crystal, y del valor de seguir buscando justicia, incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Para muchos, su muerte fue un cierre. Para otros, una advertencia eterna. Hay monstruos que caminan entre nosotros. Y, a veces, solo una voz firme es capaz de detenerlos. Finalmente, después de pasar 36 años encerrado por un crimen que no cometió, Rodney Lincoln fue liberado. Tenía 77 años. Su salida de prisión fue un momento cargado de emociones encontradas. Alegría por recuperar la libertad, pero también un profundo dolor por las décadas de vida que le arrebataron. Mientras tanto, Crystal intentaba reconstruir su vida y dejar atrás el peso del pasado. Sin embargo, en 2016, volvió a enfrentarse al miedo cuando un hombre desconocido comenzó a acosarla a ella y a sus hermanas por Internet. Lo que al principio parecían simples mensajes, rápidamente se convirtieron en amenazas escalofriantes. Este individuo les enviaba fotografías sangrientas de escenas del crimen y acusaba a Crystal de ser la responsable de la muerte de Katie. Decía que no había corrido lo suficientemente rápido, que había fallado como amiga. Pero no se quedó solo en palabras. Les envió sus direcciones personales y las amenazó con matarlas. El terror volvió a instalarse en la vida de Crystal. Temiendo por su seguridad, denunció los hechos a la policía. La respuesta fue rápida y eficaz. Lograron rastrear al acosador y detenerlo. Desde entonces, ella ha dado algunas entrevistas, en las que simplemente expresa su gratitud por seguir con vida. Crystal asegura que logró sanar por completo tras aquel ataque. Dice que ya no piensa en Tommy, que se niega a cargar con ese nombre en su memoria. Aún así, es muy probable que el número real de víctimas de Tommy Lynn Sells supere por mucho las 22 oficialmente reconocidas. Sin embargo, los detectives admiten que, con su muerte, será casi imposible resolver esos crímenes. No quedan pruebas, ni confesiones verificables, ni testigos. La única satisfacción que les queda es saber que ese hombre ya no volverá a lastimar a nadie. Su historia, al fin, se cerró con un punto final. Lo que permitió a Tommy eludir a la justicia durante tantos años fue, paradójicamente, su invisibilidad. No tenía empleo ni domicilio fijo. Viajaba sin rumbo por todo el país, pidiendo aventones, viviendo de la caridad o del robo. Cada ciudad era un refugio momentáneo, cada estado una nueva oportunidad para desaparecer. Y mientras se movía, aprendía. Con cada crimen, perfeccionaba su método. Pronto dejó de dejar pistas. No había huellas, ni testigos, ni motivos claros. Así fue como se convirtió en el asesino errante, el depredador imposible de rastrear. Un monstruo sin hogar, sin raíces y sin conciencia. Con el tiempo, los medios lo apodaron el asesino de costa a costa. Sus víctimas estaban esparcidas por todo Estados Unidos, Texas, Illinois, California, Nevada, Missouri. La lista parecía no tener fin. Su caso se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema para detectar y detener a ciertos criminales. Pero también mostró la fuerza de quienes sobrevivieron. Porque, al final, la historia de Tommy Lynn Sells no es solo la historia de un asesino. Es también la historia de una niña que se negó a morir, que enfrentó al horror y lo venció con su voz. Una historia de oscuridad y de resistencia.